En el capítulo de hoy. Un infantil con 20 y pico años, quiero decir, o el triatlón ideal y demás, pues para probar la primera vez, ha sido casi una periodización inversa a lo largo del tiempo. Lógicamente, pues bueno, el método noruego, pues bueno, lo que viene respaldado es porque cada uno tenga sus propios entrenadores. Me apetece mucho hacer cosas diferentes por salir un poco de la normalidad. ¿Crees que estamos ante la distancia de Diego Martín? Muy buenas, trigloveros, trigloveras. Bienvenidos un día más a una charla en donde tampoco está Iván, pero bueno, se lo seguimos perdonando. Y hoy vamos a hablar de esas historias de triatlón que no nacen en una piscina ni en un rodillo, sino que nacen en un campo de fútbol con botas emparradas y entrenamiento que nada tienen que ver con la natación, la bici o la carrera. Y sin embargo, ahí empieza todo. Porque hay entrenadores que saben mirar más allá del presente y deportistas que sin saberlo tienen dentro una resistencia que solo necesitaba ser despertada. Y vamos a hablar con ese entrenador que coge a su pupilo sin tener nada que ver con el mundo del triatlón y lo lleva a cumplir su sueño, hacer un Ironman. Estamos hablando de Jonathan Cancela y Diego Martín Conde. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Isaac? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Encantado. Muchísimas gracias por pasaros por aquí y nada, vamos a hablar un poquito de ese proceso, sobre todo del entrenador, ¿no? Que coge a su pupilo y bueno, y le dice que quiere cumplir, que quiere hacer un Ironman, ¿no? Casi desde un principio, ¿no, Jonathan? Bueno, fue una situación peculiar y, bueno, a día de hoy, lógicamente especial, ¿no? Diego y yo no nos conocíamos, tardamos en conocernos personalmente. Eh, Lógicamente no teníamos en ese momento referencias directas de ninguno del otro, pero sí lo que nos unió fueron unas referencias indirectas, ¿no? Teníamos, corrígeme, Diego, si no, bueno, si se me va el santo al cielo en alguna cosa. Fue todo por mediación de un fisio que trabajaba con nosotros aquí en Pontevedra y que debía de estar haciendo pues, algún tema formativo o algo además en Asturias. Curiosamente, siendo los dos asturianos, Diego de Oviedo y yo de Avilés, o sea, más curioso todavía, algún tema formativo en la que ellos coincidieron y debieron de, pues bueno, comentarse. Nuestro fisio también había hecho triatlón en un pasado y demás. Entonces, pues bueno, ahí debió fluir la historia y se debió forjar principalmente. Y bueno, pues el fisio le comentó pues que me conocía, que si quería pues podía tratar el tema conmigo y demás. Y Diego, pues bueno, le mostró sobre todo su inquietud por hacer un cambio en su vida, que al fin y al cabo creo que era la principal motivación de Diego inicialmente. Lo vio en el triatlón, quiso probarlo, le gustó. Su primer triatlón fue un media distancia. Y entonces, pues bueno, a raíz de ahí, pues este fisio me comentó, oye Johnny, este chico, tienes que verlo, me gustaría que lo vieses, creo que, bueno, que merece la pena y creo que puedes hacer cosas interesantes con él y me parece muy buen chaval y ya sé que estás siempre liado y que la gente te está rompiendo la cabeza Porque, para... perdona, Jonathan, que te interrumpa, que Sí, para que no te conozca, que no te hemos presentado así, preséntate primero porque tienes un currículum también bastante amplio. O sea, estamos hablando de un entrenador que lleva muchísimo tiempo, que has entrenado a grandes corredores y sigues entrenando a grandes corredores y para que la gente conozca también en quién se iba a poner, en mano de quién se iba a poner Diego también, ¿no? Que también hay que poner en valor eso, ¿no? Todo el trabajo y sí, tu bueno, currículum. dentro de esas situaciones, pues bueno, él me insistió mucho y todo lo demás, pues bueno, accedí. Tenía un filtro en la que no me quería tampoco comprometer con gente con la que realmente yo mismo sintiese que no podía estar comprometido con ese proceso y no me gusta generalmente hacer esas cosas así a medias tintas. Entonces, pues bueno, la verdad que me lo vendieron también que, bueno, accedí un poco más a conocerlo, a contactar bueno, con él, no recuerdo quién fue el que contactó con cuál, pero bueno, un poco la cosa
fue de esa manera, quiero decir, no fue un vínculo ni una competición, ni una conversación en una competición, fue una cosa bastante indirecta, es decir, bastante poco personal, digamos, en ese sentido. Bueno, pues explícanos tú, Diego, quién es Jonathan Cazela para ti, el currículum. Y paramos un momentín el podcast para dar las gracias a nuestros amigos de Don the Road por apoyar nuestro podcast. Ropa para triatleta y ciclista de auténtica calidad. Visitar su página web porque vais a flipar con lo que tienen ahí. Así que nada, Don the Road, muchas gracias por apoyarnos en el podcast y seguimos con él, que está súper interesante. Sí que fue muy así, la verdad. El primer contacto, tenía un buen amigo en Asturias que me seguía todas las carreras y el primer año fue un poco así alocado, pues eso, con un media distancia, algún sprint y poquito más. Y le dije, oye, yo quiero entrenar de verdad, me refiero, porque yo al final salía en bici, iba a correr y nada, y me dijo, pues mira, tengo un contacto que era este fisio y creo que nos puede echar un cable. Y justamente, pues eso, contacto con Johnny. Y no recuerdo si fue Johnny conmigo, yo con él, a través del correo electrónico. Y nada, es cierto que recuerdo el primer correo de Johnny. Dijo, lo único que necesito es compromiso, seriedad y que me gusta hacer las cosas bien. Entonces, si las vamos a hacer, pues este es el camino y es el libro de ruta. Entonces, si aceptas, vamos. Y si no, pues cada uno que coja su camino. Y yo, pues bueno, como cuando hago las cosas las hago con todo y con todas las consecuencias, pues gracias a Dios hemos llegado hasta hoy, que ya hace, pues te diría que 10 años, justo coincide cuando me cambié de ciudad, que antes estaba en Oviedo. Bueno, soy de allí y ahora llevo 10 añitos más o menos 9 largos en Lugo y más o menos coincidió el cambio del fútbol por el triatlón en esas fechas y que me mudé aquí también por esas fechas, más o menos. ¿Y cómo recuerdas, Johnny, el primer entrenamiento o los primeros números que viste de Diego Martín? ¿Viste que había ahí potencial en él o pensaste, madre mía, tenemos trabajo aquí para... Buen pulpo. Sí. Curiosamente, por ejemplo, en el agua sí que tenía unas carencias altísimas, que sobre todo a día de hoy, pues bueno, nos sigue costando, sobre todo por poder pasar muy poco tiempo juntos y a nivel presencial y bueno, la calidad del feedback, el momento del feedback, el dar en cada momento lo que quizás el deportista pueda necesitar. Entonces, esas carencias eran muy altas, no sabía hasta dónde bueno, nos podían llevar. Entonces, bueno, también es cierto que la orientación que dimos al principio igual era mucho más focalizada hacia el tema del dualón, pues porque, bueno, él tenía una consistencia muscular y que sobre todo era su principal virtud, es decir, le hacía tolerar bastante bien las cargas, sobre todo el trabajo tanto de, bueno, sobre todo de intensidad, ¿no? Que es lo primero que fuimos por la corta y estuvimos bastantes años hurgando por ahí. Y yo creo que lo principal era su consistencia muscular, ¿no? El hecho de haber estado pasando tantos años en el fútbol, de bueno, ser una modalidad pues, en la que trabajas muchos multidesplazamientos a velocidades muy variables y demás, pues eso lo que te hace es que también generes una capacidad muscular adaptativa muy alta y bueno, fue la principal sinergia con la que construimos un poco el resto de situaciones, ¿no? En bici era un tío fuerte, un tío que movía, pero que sobre todo al principio era muy poco eficiente, ¿no? Producía, pero él no era ni consciente de lo que realmente producía, ni hasta cuándo, ni hasta cuánto tenía la capacidad de prolongar esas situaciones. Entonces, pues bueno, yo creo que fue un trabajo, pues bueno, muy didáctico, ¿no? Sobre todo enseñarle los primeros años a que realmente se conociese, a que conociese un poquito dónde estaban sus límites, sobre todo, y bueno, el ir poco a poco explorando, a ver hacia dónde se podía llegar y sobre todo dar tiempo para poder hacer una natación cada vez un poquito más competitiva y orientarlo dentro de la situación competitiva, pues en lo que más pronto pudiésemos mojarnos para coger peces, ¿no? Digamos, pues conseguir resultados. Has dicho que uno de los beneficios
que traía Diego bueno, de practicar otros deportes como el fútbol, es que a nivel muscular, bueno, pues venía ya bastante preparado, por eso lo estabas comentando, ¿no? El tema de los desplazamientos y todo eso. Pero seguramente que también tendría algún aspecto negativo, ¿no? Que habría que cambiarle el chip, ¿no? ¿Cuáles son esos digo en Diego como cualquier otra persona que viene de deporte, ¿no? ¿Cuáles son esas manías que traemos de otros deportes que hay que cambiar el chip que, por ejemplo, en la persona de Diego trajo? Pues sobre todo que muchas veces lo que queremos ser y el ser humano lo que quiere ser es para correr rápido o para ser rápido, simplemente buscar la rapidez inmediata. Y la rapidez inmediata depende de muchos factores, o sea, depende de varios factores, ¿no? Necesitas ser fuerte, necesitas ser una proporción de eficiente y sobre todo tienes que ser eficaz realmente en lo que haces, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces es lo que quizás te comentaba, ¿no? Que sobre todo es ponerlo a que realmente conociese sus límites y que aprendiese a cómo podía desencapsular esos límites, ¿no? Y qué necesitaba hacer y por qué para, bueno, para ir abriendo sobre todo ese espectro, ese abanico de intensidades y de cosas que cada vez pudiese conseguir. Y para ti, Diego, ¿cuál fue lo más difícil de ese cambio de chip de un deporte a otro? A ver, es cierto que sí que tenía mucha fuerza porque, bueno, a mí desde los 16 o así ya más o menos empecé a hacer fuerza y al final el fútbol, pues eso, te encuentras muchos campos que no se pueden llamar casi ni campos. Me gustaba salir a correr, entonces, bueno, al final bueno, siempre fui de piernas bastante fuertes y Bastante potentes. bien, ¿no? Jugaba en medio campo un poquito por delante, entonces al final corría bastante en largo, me gustaba ir al choque, entonces bueno, al final esa consistencia muscular que hablabais, pues viene un poco derivada de eso, al final eres de lo que haces, más o menos, o sea, tu cuerpo al final es pues según lo que hagas, pues al final pues bueno, te adaptas a las situaciones. Eh, entonces, lo más complicado quizá, pues el cambio de que en el fútbol entrenabas 4 días o 3 días más un partido y aquí pasas a entrenar 7 días. El día suave es nadar suave o correr 40 minutos. Entonces, bueno, también es cierto que lo cogí con muchas ganas. Los primeros meses nadé mucho. De hecho, algún comentario del socorrista de la piscina y en Oviedo, en plan, "Buah, si sigues así te va a ir bien, porque al final, bueno, lo estás cogiendo con ganas, estás haciendo metros". Pero claro, mi sensación era que muchos días me peleaba en el agua. Recuerdo, no sé si fue por teléfono o una charla que tuvimos John y yo de las primeras, que simplemente me intentaba explicar la nomenclatura con la que me mandaba las cosas. Pues la P es palas. Y claro, yo no había cogido unas palas en mi vida. O la A, aletas. Había cogido las largas de bucear. Ajá, Entonces, claro, para mí todo fue nuevo y novedoso. claro, claro. Y sobre Sí, todo el sí. hecho también de transmitir las sensaciones y el darle sobre todo la información o traducir sus sensaciones y dirigirlas la distancia, que eso muchas veces es muy complicado por lo que os comentaba antes, el no tener la capacidad de poder dar un feedback, una corrección, una modificación incluso. Eh, Porque nunca hemos pasado mucho tiempo juntos, ni varios días juntos. Eso realmente yo creo que era lo que intenté también desde el principio, ¿no? El transmitirle todas esas sensaciones, el que buscase, pues sobre todo la fluidez y de qué manera, con qué ejercicios, por qué, cuando hagas esto, quiero que sientas esto y que busques esto. Entonces, pues bueno, muchas veces era un poco cómo gastábamos y cómo invertíamos el tiempo inicialmente. Sí, sí. Luego pasa todo bueno, imagino que Diego se ve un tío que al final coge ese compromiso del que hablábamos, esa constancia, esa consistencia en los entrenamientos y todo, y pasa a ser de alguien que va y que quiere probar el deporte a ser alguien ya que está entrenando, ¿no? Ese proceso también, o sea, se va haciendo poco a poco, ¿no, Johnny? También tú lo vas viendo Sí, cómo va yo creo que evolucionando tampoco también. no nos pusimos en ningún momento nos pusimos tampoco objetivos deportivos
ni a medio plazo ni nada más, simplemente fuimos probando y un poco la orientación, eso, lo que os comentaba antes, de empezar por el dualón y demás, porque, bueno, creíamos que, o consideraba que era lo que más fácil podríamos conseguir y en menos tiempo, y a partir de ahí, pues bueno, ir forjando y ir sobre todo dándole horas de entrenamiento que, bueno, tenía un infantil con 20 y pico años, quiero decir, o un alevín con 20 y pico años en las manos, en el sentido de que había muchas cosas que las desconocía y que para adaptarse, por ejemplo, al agua, por muy bien que entrenos, es un medio que no es natural y necesitas tiempo de exposición y vivir en el agua y hacer metros y probar estímulos muy diferentes. Y claro, eso hay que saber exponerlo en el tiempo y no es una cuestión de un año ni a veces de 2 años. Sobre todo si, bueno, quieres plantearte unas metas, pues con el paso del tiempo, pues bueno, ya empezó a meterse en escena pues competiciones de ámbito autonómico, fue campeón de Asturias de dualón, élite. En 1 o 2 años más llegó a ser también campeón de Asturias de triatlón en corta. Entonces, pues bueno, a partir de ahí que vas desbloqueando, ¿no? Como si fuese un videojuego, vas desbloqueando nuevos escenarios y al final llega un momento en el que dices, Diego, venga, tenemos que plantearnos clasificar para un campeonato de España Spring Elite y Y eso es un proceso natural, ¿no? Jonathan, o sea, que llega natural, ¿no? Los dos charláis, llega un momento en el que ves que vas despuntando, vas haciendo buenos entrenamientos claro. y tal, y, ¿no? Yo creo que ha sido un poco la virtud de todo este proceso, que lo hemos hecho muy natural y que no hemos antepuesto objetivos sin que no considerásemos que hubiesen sido tangibles ni que nos pidiesen poder hacerlos, creo. O sea, es decir, a ver, una de las características también más evidentes y con la que hemos estado siempre es que Diego nunca ha sido un triatleta profesional, ni a día de hoy es un Claro. triatleta profesional. Entonces, pues bueno, era un trabajador de gimnasio con jornadas completas. Entonces, pues bueno, ya te expones a un desgaste físico y mental pues en tu situación laboral, que luego tienes que compaginar con los entrenamientos, y eso lógicamente tienes que tenerlo muy en cuenta, tienes que buscar las afinidades de eso, el trabajo de fuerza lo podemos adelantar y lo puede hacer a veces en el trabajo, pero el resto de cosas tienes que tener muy claro y muy delimitado hasta dónde puedes llegar, porque, bueno, si no es fácil que las cosas que nos salgan un poco del libro. Eh, y bueno, a partir de ahí pues ha decidido estudiar una carrera, ha cambiado de situación laboral y de vida, o sea, nos hemos tenido que adaptar a todo tipo de situaciones. Entonces, Y cada vez complicándose más, cada año complicándose más. claro, yo había momentos en los que le decía a Diego, curiosamente ahora cuando estabas en Lugo, hubo un momento en el que me decías, oh, Johnny, es que me ha surgido, no sé qué, tal. Porque Diego es una persona que para eso es una persona súper agradecida, súper trabajadora y ambiciosa. Precisamente, igual no hubiese llegado a donde ha llegado y lo que ha conseguido si no fuese una de sus principales virtudes. Pero sí que en esa escena tuve que aconsejarle, guiarle un poquito y decirle, Diego, creo que ahora estamos completamente fuera de un poco las cosas que creo que puedes sobrellevar para tener este tipo de objetivos. Entonces, bueno, vamos a recalifícalo, o sea, siéntate, ordena, prioriza y si quieres seguir en esta línea y quieres seguir creciendo, creo que son muchas cosas las que tienes encima de la mesa ahora mismo para seguir creciendo, para que disfrutes de lo que haces y para que todo fluya. Diego, Eso fue justo el año pasado cuando tuvimos la primera con Unzu, yo creo, que me preguntó que cómo era un día de mi vida. Le dije, mi día es un caos, que era cuando estaba de preparador físico en el equipo de fútbol aquí, más la carrera, más estudiar. Y justo Unzu me había preguntado que para cuándo el salto a la larga. Y yo decía, me gustaría, pero no sabía cuándo". Y él me decía, te vienes conmigo a Embrun, te vienes conmigo a Embrun". Y yo, es que no había tiempo absolutamente para nada. Y sí que, bueno, ahí tuvimos varias charlas, John y yo, de qué hago, cómo lo afronto. Se lo propuse y la verdad que él
todo lo que me dice, pues como un cura casi, va a misa, o sea, me llevo fiando de él al 100% desde el primer día y como me ha sabido llevar tan bien, al final esa adaptación a todas las situaciones por su parte y por mi parte, pues yo creo que también es lo que nos ha podido llevar un poquito al éxito y al final es... Súper importante, ¿no? O sea, eh, el muchas veces tener un entrenador que suele pasar, que nos dice cosas que muchas veces no nos gusta oír. O sea, que te dice, esto ahora mismo no está a tu alcance. Tú pensando que te vas a comer el mundo y tener a tu entrenador que te está diciendo, mira, ahora mismo no es el momento. ¿Tú has sido consciente de eso, Diego? O sea, en el momento alguna vez dijiste, joder, yo creo que sí soy capaz, pero ¿tú fuiste consciente de eso? De que tu entrenador, Jonathan, te estaba diciendo, oye, tío, que no puedes con esto, que... no, justo en ese momento sí que lo tenía muy claro. Pero sí que hay otras circunstancias, no recuerdo exactamente cuáles, que a lo mejor pues le digo todo ilusionado, mira qué entreno hice, y pues me suelta una semicolleja de, bueno, pero es que entonces tenemos que estar aquí y aquí, y yo, bueno, ya llegaremos. Pero soy consciente de ello porque al final, bueno, pues con mi gente, que no tengo atletas de alto nivel, que al final son todo, pues, gente de a pie, pues es algo similar. Entonces, bueno, eso, era algo muy bueno que tiene Johnny, es eso, que sabe escuchar, sabe adaptarse y al final eso es gran parte del éxito. ¿Alguna vez, Jonathan, bueno, lo habrás sentido muchas veces, ¿no? Ese feeling con los triatletas, porque, bueno, aparte de Diego, bueno, entrenas a bastante más gente. O sea, el decir, porque es súper importante. Nosotros, o sea, cuando tenemos ahí a nuestro entrenador y te dice, que es lo que decía Diego, ¿no? Joder, pues si estoy como un toro y te está diciendo, o sea, ¿a dónde vas? A ver, ¿a dónde vas? Y con lo que tienes, Bueno, yo, no, con lo que llevas entrenado no te da ni para. O sea, hay que atreverse también, ¿no? Los entrenadores también en ese sentido, bueno, Diego también lo sabe, que es entrenador, o sea, muchas veces es complicado, ¿no? Saber cómo decir, oye, mira, no, porque no todo el mundo se lo toma, se lo toma. bueno, son muchos años, son muchas situaciones. He visto crecer también deportivamente y personalmente pues, a muchos triatletas desde los 14 años y bueno, triatletas con mucho potencial, triatletas con talento, triatletas con talento, pero que sabías que eso iba a caducar pronto porque le faltaban, pues bueno, otra serie de cosas que quizás el alto rendimiento del propio triatlón te sobreexige. Al final son tantos escenarios y tantas situaciones que muchas veces, y creo que donde más se aprende de eso es entrenando a los jóvenes, ¿vale? A partir de los 14 años, porque muchas veces ellos no son conscientes de hacia dónde van, pero tú ya has vivido también el máximo rendimiento deportivo, has estado pues, conviviendo día con gente que se estaba jugando pues, patrocinadores, dinero, una clasificación olímpica, bueno, muchos escenarios, ¿no? Y al final es donde vas un poco engranando todo ese puzzle y sobre todo creo que a donde más aprendes eso que hablábamos bueno, de lo que comentabais, de esas collejas, ¿no? Pero simplemente es el poner en su sitio en el día a día a cada uno y que sean conscientes o que se preocupen por cosas que ellos no se preocupan en ese momento o que se despreocupen por cosas que no son del momento, ¿vale? Ambas cosas. Claro, sí, Entonces, sí. pues bueno, claro, hay muchos niños que piensan que con 15 años, que por hacerse un 1000 en 2:35, que son, que se van a comer el mundo, ¿no? Y que, bueno, y Sí, yo creo que esa es un poco la función y la mano derecha del entrenador en el día a día, que es mucho más fácil de llevar y de moldear en el día a día, ¿no? En los entrenamientos, bueno, sí, de que el ego tampoco nos sea dueño de nuestro destino, sino también bajarle un poco a las nubes y decir, oye, que esto es un proceso largo, esto no es de un día para otro y y que hay que algunas seguir. veces no son los propios deportistas jóvenes, sino que vienen las situaciones de las propias casas, de los Sí, padres sí, 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 o de sí. los propios compañeros, pues que generan unas expectativas en ti, porque tal, porque... Entonces, pues bueno, el jugar un poco con todas esas cosas sí que es una clave de éxito, ¿eh? Es una clave de éxito sin duda. ¿Cuándo fue el punto de inflexión en donde viste que Diego podía conseguir, pues eso, lo que estábamos hablando, ¿no? El campeonato de duatlón de Asturias, bueno, los resultados que está consiguiendo y que yo creo que todavía le queda por llegar resultado. Yo creo que todavía estamos por descubrir
a Diego ahí todavía haciendo grandes carreras. ¿Cuándo fue ese punto de inflexión donde dijisteis, bueno, pues cuidado que esto puede, o sea, como decías, no es su profesión porque tiene otra, pero Bueno, bueno, sí yo podemos hacer creo, cosas. creo que pudo ser cuando lo vi desenvolverse un poco con la élite nacional. Quiero decir, cuando ya pasamos de buscar y de que un objetivo principal era clasificarse para un Campeonato de España élite, a ver que, bueno, que se podía mover en torno al top 20, quiero decir, con sus carencias. Al final está claro que en su situación yo creo que no podíamos optimizar muchísimo más su rendimiento. Es decir, una, por sus carencias también de agua y por la situación de competitiva con la que iba a aspirar, con ese nivel de agua y que, bueno, lo que realmente nos estaba costando. Y dos, con su situación de vida, sobre todo. Yo creo que eso realmente era lo que, a partir de ahí, dije, pues bueno, creo bueno, que se están haciendo cosas interesantes con él y que creo que él también, pues bueno, fue consciente, ¿no? De que estaba optimizando mucho su rendimiento y creo que es donde, a partir de ahí, pues bueno, pudimos reorientarnos y plantearnos si realmente podía ser competitivo también en media distancia, bueno, en fin. Yo me acuerdo que no le conocía a Diego Martín hace un par de años, no sabía quién era como triatleta, y siempre que iba a hacer algún artículo para la web y tal, siempre veía Diego Martín. Buah, este tío siempre estaba ahí entre los primeros, el top 10 siempre estaba en todas las pruebas. Y ya le pregunté un día a un compañero de aquí del mundillo, le dije, tío, ¿quién cojones es? Perdonad por la presión. Si Sí, es sí. este Diego Martín que siempre está ahí entre. Me dijo, pues es un chaval de Oviedo, tal. Y recuerdo que le busqué por Instagram, tal. Y dije, coño, pues mira, ese. Y bueno, ya empezamos a hablar y todo eso, pero es verdad que me sorprende que sin ser con sus carencias, con lo que dice, al final es muy consistente en todas las pruebas que hace. Siempre está ahí en la pelea, siempre. O sea, entre los Esa fue últimos un cinco poco está las ahí virtudes siempre. competitivas, exacto. Yo creo que un poco lo que hoy es Diego es eso. Y sobre todo en lo que hablábamos al principio, ¿no? Al final son años, pero creo que ahora mismo está en una situación en la que él se conoce, él sabe un poquito más lo que necesita, lo que no, sabe cómo tiene que competir y bueno, eso es parte fundamental del rendimiento también de un propio deportista, ¿no? Al final el que está toreando ahí es solo y el que tiene que tomar las decisiones a veces en carrera es él solo, o sea que, bueno. Bueno, ya es campeón incluso hasta en Portugal, o sea, ya ha ganado hasta en Portugal. ¿Eh? Bueno, todavía está por ver eso. De momento soy segundo, a falta Segundo. de decisiones. Ah, sí, Sí, todavía sí. no se resolvió. No, eso está, entiendo que apelado, ahí pues está todo hecho de forma provisional y no sé en qué quedará, esos son procesos muy largos. Pero Claro, bueno, la carrera está ahí, claro. eso es. En el corazón fuiste el campeón. La foto ya me la han quitado. ¿La foto ya te la han quitado? Ah, la No, mar. claro, sí, sí, la cinta no la voy a poder levantar, la levantaré el año que viene. Bueno, Johnny, y luego ya, después de todo esto, de todo el periplo que estamos hablando de Diego, de sus entrenamientos, bueno, se prepara para media, llega y aún así te sigue retando y te dice que un día que quiere hacer un Ironman y que nada más y nada menos que Cozumel. Bueno, ¿cómo fue Bueno, esa conversación entre vosotros? Cada uno desde su punto o sea, de su perspectiva. yo creo que era una cosa que estaba latente, ¿eh? O sea que esto eh, estuvo ahí desde hace muchísimo tiempo. Perdón. Entonces, bueno, se dio la casualidad y la situación y la escena, y yo creo que también vino motivado pues por circunstancias, ¿no? Porque Sandre también este año, pues bueno, iba a tomar la decisión de correrlo, entonces, pues bueno, entre una conversación entre deportistas, que pues con afinidad y que, bueno, los dos tenían también un vínculo en común, ambos han sido deportistas míos y demás, pues yo creo que a partir de ahí se respaldaron un poco el uno en el otro y dijeron, oye, Lo esto, típico, ¿no? A que no te atreves. bueno, las cosas les encajaron ahí y yo creo que Diego era la típica cosa que, bueno, que tenía siempre ahí en recámara, pero que lógicamente
estaba ralentizando, ¿no? Que eso no saliese hasta que no hubiese una situación o un momento en el que quizás fuese un poco más ideal, digamos. No ideal, pero un poco más ideal. Y bueno, esta temporada, pues sobre todo ya cuando ha llevado unos cuantos años más dedicado y orientado hacia la media distancia, pues bueno, aquí ya era un poco inevitable y sabía que bueno, iba a ser cuando él diese ese paso y cuando las cosas y las situaciones le encajasen. Quizás no es el triatlón ideal y demás, pues para probar la primera vez, con las situaciones previas de lo que no sabe de momento lo que le supone correr como una maratón, o no sabe muchas cosas, muchos objetivos parciales de antes, pero ¿por qué no? O sea, es decir, no vamos a intentar hacer un planteamiento pues para ganar esa solvencia de sacar ese trialón, sin un objetivo también de rendimiento pues muy claro ahora mismo, por lo menos por mi parte. Y bueno, que por lo menos él tenga ese check hecho en una cosa que sé que para él es muy importante y que soy consciente que realmente quería que la compartiese con él y bueno, creo que es a donde teníamos que llegar más temprano o más tarde. Sí, yo siempre lo he dicho, mucha gente, yo creo que lo hablamos en la última, que Sí, sí, sí. muchos triatletas pro pues cambian a lo mejor de entrenador cada año o cada poco tiempo, pues porque no encuentran sus resultados. Y al final yo soy de los que pienso que las cosas van poco a poco y que las cosas se construyen pues como las hemos construido. Y, y yo la verdad que pienso en triatlón y pienso en Johnny y si pienso en hacer algo, pues lo pienso en hacerlo con él, la verdad. O sea, no me lo planteo de otra cosa ni de otra forma, salvo que las circunstancias de vida nos tengan que separar por alguna razón. Por mí firmamos contrato vitalicio. De por vida. Bueno, Johnny, ¿y cómo se prepara, cómo es ese cambio de entrenar para Diego? Acostumbrado a entrenar en pruebas de media distancia, cortas también, a esos bloques que ya son de carga, ahí en Cozumel, encima del debut, con ese trabajo en calor. Imagino que, bueno, habrá que tocar un poco también el tema de nutrición, porque, bueno, ya pasamos a otro nivel. ¿Cómo está siendo ese? ¿Ha cambiado mucho? O, bueno, yo creo que la última vez que hablé con Diego me dijo que tampoco ha sido un cambio muy, o sea, muy bruto, ¿no? O sea, muy... En esta ocasión, pues un poco el bloque que hemos seguido hasta hace pues unas 5 semanas o una cosa así, pues estaba puramente orientado hacia media distancia. Las cosas que teníamos sobre la mesa a principio de temporada no se contemplaba tampoco el hacer igual un Ironman a finales. Pero bueno, una vez que se estaba acabando el primer bloque y demás, pues bueno, empezaron a surgir todas estas cosas. Y la verdad que lo que hablé con él es que yo plantearía un bloque como más o menos de 12 semanas, 12, 13 semanas, un poquito más orientado y con un carácter un poco más dirigido hacia Ajá. ello, pero tampoco romper un patrón muy claro, ni ponernos locos tampoco a hacer unos volúmenes ni subir sobre todo un porcentaje de volumen adaptativo a lo que él estaba acostumbrado a hacer ahora, ¿vale? Porque sí que es cierto que a nivel de criterios de rendimiento yo creo que hay los factores, pues como por ejemplo el tema humedad, el tema calor y demás, que le pueden condicionar muchísimo más que la cantidad de trabajo que haga. Entonces, al fin y al cabo, lo que creo que vamos a plantear ahora con tiempo es simplemente un proceso para dar un pequeño salto más de eficiencia en él. Es decir, ganar mucha más adaptación en cuanto a la tolerancia un poquito más de volúmenes, ya que su cuerpo se adapte sobre todo a termorregular un poquito mejor, ¿no? Para rendir mejor, sobre todo en... Entonces, hacer un periodo un poco más específico de 13 semanas orientado solo hacia eso. Al final, para ser más eficiente, pues bueno, muchos sabéis, es invertir mucho más tiempo en zona 2, en zona 3 y bueno, al fin y al cabo, su trayectoria deportiva ha sido casi como una periodización inversa. O
sea, desde que conozco a Diego, ha sido casi una periodización inversa con él a lo largo del tiempo. Entonces, hay muchas cosas que ahora mismo las tiene y las hemos mantenido o hemos intentado perderlas poco con el paso de los años, se pierden, lógicamente, el carácter específico es diferente, pero bueno, por eso tampoco creo que era el momento de hacer un gran cambio y menos a 14, 16 semanas. Claro, además, como digo, ¿no? Tiene, pues, bueno, tiene una base increíble, claro. O sea, brutal. Y, Bueno, y su situación de vida, quiero decir, que tampoco podemos permitirnos muchísimo más y movernos, que es una cosa que también tengo clara, ¿no? Que Sí, también. el tiempo justo también, ¿no? O Exacto, es sea, que no quiero que tampoco, o sea, la situación nos da para lo que nos da claro, y ya llega un momento en el que no puedes prescindir de ciertas cosas de tu vida como para que no disfrutes ni el hecho de poder preparar un Ironman en 16 semanas. ¿Que sale un poquito mejor? Bien. ¿Que sale un poquito peor? Bien también. Pero bueno, el criterio está claro, el planteamiento está claro y bueno, a partir de ahí, pues ya hablaremos y calendaremos y volveremos a plantear quizás a más a largo plazo si habrá más, que yo creo que habrá más, eh, pero yo creo que esta situación no merecía la pena tampoco ponerle muchísimas más flores ni claro. hacer cosas que no Hacer procediesen malabares, quizás hacer ahora. malabares. sí, Sí. no, y que a lo mejor hacer cosas pues más brutas, como quien dice, pues a lo mejor nos exponemos también a, pues eso, al final es tolerar muchas distancias, tolerar ritmos mucho tiempo, o sea, a lo mejor te expones a una lesión. Claro. La clave, yo siempre lo he dicho, puedes hacer las cosas mejor o peor, pero hazlas. Y si te lesionas no puedes hacerlas. Entonces, bueno, parte del éxito también va a estar ahí en pues eso, en tratar de tener las menores molestias posibles, intentar completar las semanas, intentar sobre todo disfrutar el proceso y disfrutar el viaje que va a ser increíble. Sí, al final es trabajar más inteligente que otra cosa, ¿no? Con el tiempo disponible que hay, intentar que sea, vamos, como se dice Sí, coloquialmente, que cunda lo máximo posible con el tiempo que hay. paciencia y se vio en la maratón, o sea, se vio en la maratón del Campeonato del Mundo de las chicas. Sí, La que joder, estaba lejos y no llegaba, paciencia. Y pues nosotros paciencia semana a semana y llegará. que da para mucho. También muchas veces la tendencia de todas estas situaciones y de preparar, ¿no? Es que buscamos también hacer, parece que entrenos épicos y cuanto Sí, más sí, sí, sí. épicos hagamos los entrenamientos, a veces parece que es mejor o que estás más preparado para rendir mejor, ¿no? Y bueno, si realmente has invertido mucho tiempo en preparar esto o, bueno, ya tienes la experiencia de haber hecho varios, tu nivel de rendimiento es bueno y adaptativamente, pues bueno, está respondiendo bien, bueno, pues estos entrenos épicos tienen que aparecer en escena, ¿no? Pero esto de querer buscarlos muy pronto y sobre todo cuando potencialmente eh, Diego yo creo que puede tener la capacidad, ¿no? De hacer su publicación de un entreno épico de estos, de decir, venga, Sí, capturita de para que Strava, lo quede ponemos así en el en... Instagram y maravilla, ¿no? Y es que estás entrenando. Entonces, yo creo, ¿me entendéis? Que Sí, no se sí, trata sí. solo de eso, ¿no? Pero yo creo que también, claro, buscamos siempre muchas veces compararnos con, bueno, en este caso, o sea, estamos hablando de Diego, que es un chico que tiene su jornada laboral de 8 horas, que tiene sus estudios, su casa, entrenar, y muchas veces nos comparamos con, pues, bueno, con los triatletas profesionales, pues los noruegos, toda esta gente que al final es su profesión, se dedican a ello, oye, y que queda muy guay, decir, bueno, o sea, se han hecho 200 kilómetros en bicicleta y luego se han corrido 30 kilómetros, ¿sabes? Que Sí. queda maravilloso, pero ese chico luego termina, se va a su casa, tiene su fisio, su tal, su recuperación. Claro, es eso. La diferencia está ahí en el Distinto, tiempo claro. invertido en descanso. Claro, 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 Sí, es que no es sí. lo mismo. Sí. Entonces, con lo que hay, intenta sacar el mayor. Vamos, lo ha explicado perfectamente Johnny, que con lo que hay que sacar el máximo posible y ya está. Y no muchas veces parece que nos comparamos, ¿no? Que dices, joder, parece que si no haces tiradas de 100 y pico kilómetros y luego una transición de Sí, sí. 30 kilómetros, parece que no estás haciendo nada, ¿no? Nosotros mismos muchas veces, Sí, sí, no, propio es que deportista. yo creo que, bueno, es la tendencia del subconsciente y de moverte un poco
en este mundo, que muchas veces, sobre todo desde la barrera, pues lo ves y lo afrontas un poco así. Pero si hay algo bueno, que puede ser muy y va a ser clave, ¿no? En Cozumel será el calor, ¿no? Y la humedad, todo eso, como ya hemos visto también, que estaba hablando Diego antes en Kona, o sea, esos golpes de calor, como hemos visto triatletas profesionales, bueno, Taylor Need, sin ir más lejos, como desorientada, que no podía ni andar la pobre y tal. Va a ser determinante Cozumel porque también es una isla o sea, que las condiciones de calor, humedad van a ser duras y entrenar eso va a ser, ahí sí que hay que, ¿no? Poner un punto, ¿no? Ahí. Por eso, en la medida de lo posible, el perfil, las características de Diego, pues es un deportista de 70 kilos, bastante musculado. Entonces, pues bueno, eso tienes que conocer que a nivel fisiológico, pues bueno, genera también una subida de temperatura interior, esos mecanismos de esfuerzo y el generar y el dar tiempo a mejorar esa eficiencia de termorregulatoria, pues yo creo que también es importante, ¿no? Y por eso decía que quizás no es el triatlón ideal para ser el primero y para sacar unas características, o sea, para sacar unas conclusiones muy evidentes de ese triatlón y del rendimiento en distancia, en larga distancia, pero es así y bueno, y no, a veces no hay que tampoco bueno, poner más trabas a algo que fluye y que parece que el camino te lleva ahí, ¿no? Luego, Sí, verdad, digo yo no sé si a ti te adaptas bien al calor o no, pero es verdad que hay, no sé por qué motivo, pero hay triatletas o deportistas en general que se adaptan súper bien al calor y otros oye, que el calor son más de frío y tal. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Te adaptas bien al calor? ¿O bueno, eres de los que sufre cuando he, aprieta? te- he tenido mis más y mis menos. Peleas, ¿no? En Peguera Mallorca sufrí un año un poquillo. Sí que es cierto que no llegué a desfallecer, pero sí que es cierto que el ritmo bajó bastante. Pues a lo mejor de estar corriendo en un medio a 3:30 pues acabar corriendo a 4 los últimos 5 kilómetros, una cosita así. Hemos hecho algún proceso ya de calor, pero sí que en estático, en la sauna. Bueno, me costó bastante. Y la verdad que los entrenos que van en calor de momento han ido bien. Pero bueno, el último ya se me hizo un poquito más largo, era 1 hora y cuarto en la cinta. Y bueno, a los 10-15 minutos sí que ya sentía, bueno, otra cosa. Ya ese ya se hizo un poco más largo. Hemos planteado en otros momentos procesos de adaptación a calor, pero siempre de forma pasiva, Claro. lo que hemos hecho. Los primeros protocolos un poco activos los estamos haciendo ahora para esta prueba. Ajá. ¿Y la nutrición, Diego, también la estás trabajando para un Ironman Sí, sí, sí. Bueno, estoy con el nutricionista y, por ejemplo, los protocolos de calor me he adaptado los líquidos a tomar durante, la recuperación sobre todo después, bueno, y el durante sobre todo para no perder más del 2% que en teoría a partir de ahí es cuando se pierde el rendimiento. Intentar perder máximo 1 kilo durante la sesión. Entonces, bueno, adaptarte a beber pues, 1,5 litros, 2 litros, 2,5 litros según la duración de la sesión, pues bueno, también el estómago tiene que tolerarlo. Hay muchas veces que Claro, bebiste muy seguido y estás corriendo y sientes un poco encharcado el estómago, entonces a lo mejor, bueno, pues espaciar un poquito más las ingestas y que sean más chiquitillas, eso también es importante, pues hacerlo y practicarlo, pues para saber cómo reacciona tu cuerpo y hasta dónde eres capaz de tolerarlo. claro, claro. Jonathan, ¿crees que estamos ante la distancia de Diego Martín? ¿Crees que la distancia de Ironman, debido a sus cualidades, se le puede dar bien? Yo creo que no, porque sobre todo por una característica, porque realmente nunca vamos a saber lo que realmente puede entrenar. Entonces, creo que no lo va a ser por eso, porque bueno, no podemos modificar su vida y su situación ahora mismo como para saber si realmente esta es la distancia. Con lo que llevamos no es lo suficiente. ¿Puede ser para rendir bien? Sí.
Quizás lo que volvíamos otra vez a repetir, no es la mejor prueba para sacar conclusiones de ello, pero bueno, sobre todo lo que creo que es importante es las sensaciones que él tenga, ¿no? Y un poco él cómo sienta que se desenvuelve en competición ahí, porque yo creo que eso va a ser también la clave de un poco lo que podamos orientar desde Cozumel al futuro, ¿no? Ya. ¿Tú qué dices, Diego? ¿Es tu distancia o no? No lo sabes todavía. ¿Crees que No lo puedes sé, a mí rendir, crees que puedes rendir mejor que en la media o...? creo que puedo rendir mejor que en la media, básicamente porque en la media está subiendo tanto el nivel, porque al estar viniendo la gente de corta y de olímpica, está subiendo tanto el nivel en el agua que Claro. muchas carreras salgo eliminado. Entonces, claro, ya te vas a la épica. Entonces, en la larga, pues entran otros factores. Sí que es cierto que puede salir también bastante eliminado, pero bueno, ya tienes 180, tienes otras condiciones, tienes el saber comer, beber. Pero bueno, hay que experimentarlo y ver qué pasa. Y sí que es cierto que a lo mejor Cozumel, pues tampoco es el debut soñado por las condiciones que tiene, el viaje largo y demás. Pero es cierto que al tener el año pasado tanto nivel de estrés mental, tan poco tiempo, entrenar, sí que es cierto que me apetece mucho hacer cosas diferentes por salir un poco de la normalidad. Por ejemplo, el prepararlo en calor, pues es algo que digo, ostras, mañana tengo que correr 1 hora 25 en la cinta abrigado. Pues me apetece. En Claro, otro momento es 1 hora 25 en zona 2 joder, otra vez lo mismo. Entonces, bueno, también te saca un poco de la la rutina. rutina. Entonces, bueno, como que te mantiene la mente un poquito más despierta y te mantiene ese puntito de activo. Y ahora que dices esto del entrenamiento, ¿cuál es tu entrenamiento favorito hasta el día de hoy? ¿Qué has hecho que has dicho, joder, cómo mola? ¿Qué más te gusta de todos los que... Bueno, te diría que ¿Te casi gusta, te cualquiera. gusta todo, ¿no? Bueno, si me quitas los de natación, de cualquier farlek así, así largo corriendo, estilo, pues 3 de 20 minutos corriendo, yo qué sé, 4 de 15 minutos en bici. Hoy, por ejemplo, tuve 4 horas y media en bici, pues a intentar sacar una buena media de vatios, a X vatios, eso en zona 2 zona 3. Pues bueno, en ciertos momentos puede ser aburrido, pero sí que llegas a casa y te sientes medio superhéroe. Sobre todo esas. Y nadando, pues si consigo enlazar 3, 4 semanitas nadando bien, sí que incluso llego a disfrutarlo. Por ejemplo, no sé, hace un par de días hice que eran 18 de 200 y ahí sentía que tenía el agua en mi poder y que yo me desplazaba y que de verdad iba por encima. Entonces, bueno, ahí por ejemplo tuve muy buena sensación y la verdad que me sentí igual de superhéroe que corriendo en bici. ¿Lo tiene todo en verde o se deja rojo? Está ahí también, No, Jonathan. no. Nada, no. En ese sentido es chapó, es un deportista chapó, ¿eh? O sea, ahí sí que no hay absolutamente nada que recriminarle, vamos. O sea, Ju- eso da gusto. A Jugamos. los entrenadores eso os tiene que dar. O sea, a lo mismo no es el tío que más destaca, el mejor deportista que tienes y tal, pero un tío que sigue el plan 100%, que no te discute nada y que lo ves ahí todo tachado. O sea, para un entrenador eso tiene que ser un lujazo, ¿no? Bueno, y las modificaciones, también ahora él tiene la capacidad de entender el que tiene que priorizar y el que no. Y muchas veces algunas cosas me las dice a posteriori. Ahora no tiene la necesidad de decirme, oye, Johnny, en todo momento, oye, que mira, pues que tengo estas horas de trabajo o tal, o tengo que ir a hacer y es que Mm. este entreno me encaja fatal y tal. ¿Puedo cambiar por este día o por esta situación? ¿O tú qué crees? Pues bueno, ahora a veces él tiene la capacidad de poder hacer esos cambios y a veces me los cuenta a finales de semana o, bueno, yo creo que también es lo que la evolución, ¿no? Del propio proceso de entrenamiento es a lo que te lleva, ¿no? Es entrenamiento inteligente. Pues ya ves. Sí, Fíjate. Sí, sí, más que perdón. todos en verde, más que todos en verde, iba a decir eso, que es casi. Él me pasa la semana y yo al final intento construir un poquito el puzzle según los horarios. Intento mantener, evidentemente, pues los días de lunes a martes a miércoles, porque al final todo tiene un sentido. No es lo mismo hacerlo un martes que hacerlo un miércoles. Entonces,
bueno, intento mantenerlo, pero sí que es cierto que eso, que de vez en cuando pues hay que, bueno, pues Sí, cambiarlo de moverlos horario, un poco, claro, claro, sí. hacerlo de forma invertida, que seguramente no sea lo Lo ideal, pues a lo ideal. mejor, pero es como toca y es mejor pues eso, sacarlo y tener el check que no dejarlo en blanco. Y cuando no es ideal, ¿es mejor hacerlo o no hacerlo? Hombre, Cuando no es lo ideal, yo prefiero hacerlo, ¿qué prefieres hacer? lo Por lo hago, lo menos te hago. sientes tranquilo contigo mismo, ¿no? Y Sí, 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 mentalmente sí, 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 te da sí. seguridad, ¿no? Sí, sin duda, salvo que esté hecho polvo y reventado, pues que entonces digo, ostras, eh, creo que me compensa mucho más quedarme en mi casa o irme a trabajar, descansar media hora, irme a trabajar tranquilo, que pegarme el apretón, estar hecho polvo entrenando, o sea, trabajando toda la tarde, llegar a casa y al final, al día siguiente también hay que entrenar y no te sale por culpa de que el día anterior, pues, estrujaste demasiado la maquinaria. Claro, porque es difícil poner el límite o sea, a los que nos gusta, que imagino que, digo, es un machaca del entrenamiento a tope, ese límite entre decidir, joder, ¿cuándo me compensa sacar este entrenamiento o no? Porque, o sea, estoy literalmente reventado, o sea, no cansado, sino reventado, ¿no? Es difícil poner ese límite, ¿no? Jonathan, para los deportistas también, ¿no? Encontrar este Sí, punto en el que decir, bueno, pues mira, si no lo saco, voy a ganar más descansando que haciéndolo. sí, yo creo que también si cabe, más importante cuando hay intensidades de por medio. Es decir, cuando realmente necesitas un nivel de intensidad alto y te mueves sobre todo en corta, olímpica, a un nivel, creo que es pues bueno, mucho más relevante por el carácter de un poco del trabajo y de las intensidades en las que te mueves. Te mueves mucho más tiempo y quieres y necesitas moverte más tiempo en el barro que en zonas relativamente confortables, ¿no? Y adaptativas que, bueno, son muchísimo más llevaderas. Bueno, es que para un entrenador, yo me pongo ahora en tu pie, por ejemplo, que tendrás chicos de todas las distancias, sprint, olímpica, media, ahora de Ironman, Diego te hace entrenar en Ironman. O sea, el abanico de conocimientos y de cosas que tenéis que hacer y de puzzle que tiene que hacer un entrenador hoy en día, o sea, es complicado también, ¿no? O sea, porque tenéis... eh, deportistas tan diferentes, porque al final, por ejemplo, un entrenador de fútbol, por poner un ejemplo, bueno, pues ven al defensa tal, pero bueno, más o menos el entrenamiento es el mismo, pero joder, el entrenamiento de un chico de 14 años que hace triatlón sprint al entrenamiento de un chico ya de 30 y tantos años que hace Ironman, es completamente distinto, ¿no? Aunque es el mismo deporte. Sí, sí, por supuesto. Es que son, al final es el mismo nombre deportivo, pero son deportes diferentes, ¿eh? O sea, Total, total. digamos que los estímulos a los que te vas a someter son muy diferentes. Aunque sean las mismas disciplinas, los estímulos son completamente diferentes. Eh, Menudo ha sido una desafío. cosa, ha sido una cosa que, por ejemplo, siempre, quizás en mi trayectoria profesional, siempre he velado mucho por estar focalizado, ¿no? En cosas. Ah, El estar focalizado no quiere decir que no curiosee, que no sepa, que no invierta o que no me forme o que no... O sea, eso no tiene que estar reñido, pero sobre todo estar focalizado profesionalmente en ciertas cosas, ¿no? Bueno, la gran parte de mi trayectoria profesional pues ha estado en la distancia sprint, la distancia olímpica. eh, con Diego ha sido es la primera persona con la que me siento y planteo un Ironman. Es decir, lo cual no quiere decir pues, que no tenga esos conocimientos o que no lo haya podido hacer antes, eso, pero es que no lo he querido hacer porque he priorizado sobre todo mi foco profesional y bueno, pues siempre te surge y te aparece y te escribe y te llama gente, pues, hola, soy fulanito de tal, no sé qué, pues mira, es que me gustaría que preparar un tal y bueno, cómo lo plantear, en fin, ante esas situaciones, pues bueno, creo que no sé si para bien, para no tan bien o para mal, pero bueno, en eso he priorizado sobre todo el tener ese foco profesional. claro, es que como dice el refrán, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta también. Y en nuestro deporte yo creo que pues, también pasa lo mismo, ¿no? Porque al final mucha diferencia entre una distancia y otra, entre un entrenamiento y otro.
y edades y situaciones personales también. Exacto, exacto, exacto. Y entonces, pues bueno, muchas veces el dirigir pues tus esfuerzos a sobrellevar todas esas cosas que creo que son fundamentales y no al querer abarcar pues esa heterogeneidad de distancias, de personas, el querer llegar. Entonces, pues bueno, Y parece que hay una moda ahora, Jonathan, no sé cómo lo ves tú, bueno, esto ya me ha venido así a la cabeza y o tú, Diego, ahora también la moda está que hay, que yo creo que ha puesto también Hayden Wild, el neozelandés, el triatleta que es un fiera, de tener varios entrenadores de cada disciplina también, que parece que cada vez también se está viendo un poco más también, no sé cómo lo veis vosotros, sobre todo los entrenadores, ¿cómo veis este tema de, pues tengo un entrenador específico de natación, un entrenador específico de ciclismo, un entrenador específico de carrera a pie? No sé yo cómo. creo que ¿Va por ahí el futuro o no? eh, eh, no sé si podría ser. Yo creo y soy partidario, por ejemplo, del tema pues de tener asesores, digamos, ¿no? Sí, Asesores sí. de rendimiento, digamos. Pero quizás es difícil a un nivel tan alto el tener entrenadores de muy alto nivel específicos para disciplina. ¿Por qué? Por por diferentes situaciones, por la metodicidad, son gente que tiene su propio método y son métodos que igual dicen, pues si no haces esto, no soy partidario entonces de afrontar este reto deportivo o de meterme en ese staff o demás. Y luego también el tema de los egos, ¿no? Eh, Creo que luego todas esas situaciones son muy, muy, muy delicadas, ¿no? Todos los que conocemos el alto rendimiento, eh, creo que son cosas que se pueden suscitar y, bueno, sobre todo ya hasta si lo bajas al mínimo nivel, ¿no? Al mínimo nivel de los consejos, que al final, si tú tienes un entrenador, pues te va a dar consejos, es probable que ese consejo ya venga rebotado, es que no puedes hacer esto porque en tal disciplina has hecho esto, entonces deberías de estar haciendo, ya te estás metiendo en una escena que no te compete, ¿no? Entonces, creo que es un terreno delicado. Lo que sí que creo que es bueno, como todo en la vida, es como hoy día, ¿no? Una disciplina multidisciplinar, el asesorarte, ¿no? El tener Claro. asesores deportivos, pues bueno, el tener una persona pues, que te modifique la técnica y Sí, pero que, siempre pues con un bueno, entrenador, siempre con exacto. un entrenador que lidere todo eso, ¿no? Que sea Sí, ese, oye, pues si es un entrenador, por poner el caso de Diego, si es un entrenador, o sea, es un deportista que, por ejemplo, en natación se le da un poco peor, pues a lo mejor tener un asesor que le enseñe un poco de técnica, tal, ¿no? exacto. A eso te refieres, ¿no? Si no, no he entendido Yo mal. creo que eso sería pues mucho más exitoso, pero bueno, bueno, que lógicamente, pues bueno, el método noruego, pues bueno, lo que viene respaldado es porque cada uno tengan sus propios entrenadores o demás, lo que tienen es un asesoramiento fisiológico que es de los mejores del mundo. Entonces, pues bueno, es una de las cosas que ahora mismo pues están mostrando evidencia y eficacia en muchas modalidades deportivas. Y ya por terminar de curiosear, que me está encantando lo que nos estás hablando. Estuve en Vitoria cuando fuimos a hacer el Big Half Gas Day y hablé con una triatleta australiana y con Sergio López, que es un triatleta de Saltoki, estuvo viendo cómo entrenaban el equipo australiano que fueron allí a prepararse pues unos chavalitos jóvenes que querían hacer triatlón, fue el equipo allí y me dijo Sergio López, este chaval de Salto, que dice, "Jo, esta gente tiene, no sé, tiene como un ordenador, me explicó que le van todos los datos de natación al entrenador, al ordenador, tal, no sé qué. O sea, estamos viendo que la evolución de todo esto, ¿no? Del entrenamiento va a pasos agigantados y mi pregunta es, ¿crees que en España estamos, bueno, a caras parece que joder, solo se habla del método noruego, solo los noruegos parece que los que ganan y que tal? Y mi pregunta es, ¿en España estamos también ahí de punta de lanza también en cuanto al entrenamiento y de deportes de resistencia y todo este tipo, Jonathan? ¿O Yo creo todavía que, nos queda mucho que mejorar e incorporar yo creo estas que tecnologías? en España hay buenos entrenadores, pero quizás no hay todos los medios que Exacto. hay en otros países. Cuando digo medios, principalmente
creo que vienen suscitados por estos medios, por temas políticos, ¿no? y demás. Y que sobre todo, la riqueza de ese asesoramiento que facilite la labor de los entrenadores, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente puede marcar las diferencias a la hora de estar a nivel puntero en muchas especialidades deportivas. Sí, que hay muchas trabas a la hora de, ¿no? Sobre todo de temas joder, de documentación, de todo, de poder acceso a centros deportivos y todo eso, nos encontramos siempre con mucho. Pero me sorprendió que me dijo que es que o sea, que tenían mucha tecnología para entrenar. O sea Pero a que lo mejor también es cuestión de inversión económica. Sí, y sí, de también tener me a, y de imagino. tener a buenos profesionales en esos medios que sepan interpretar y gestionar también esa información, que se la faciliten a los entrenadores. Yo creo que es un poco lo que os hablaba antes de la función de quizás de asesoramiento, ¿no? General, Ajá. no de tener quizás al mejor entrenador del mundo, al entrenador de Pogačar y al entrenador de Keniatas, ¿no? Digamos, queremos verlo siempre de forma puntual y a veces eso no quiere decir que esté íntimamente relacionado con el éxito, ¿no? Claro, sí, 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 que son muchos factores, que no es solamente, que no hay una varita mágica para, ¿no? Bueno, 10 años de relación, o sea, me imagino con sus altibajos también, como todo. Bueno, no hemos Eh, tenido muchos bajos, la verdad, ¿eh? No, o sea, no. No. Igual el tema de los altibajos simplemente ha sido el adaptarnos a, yo qué sé, a circunstancias de vida. Sí, sí, A, yo creo que eso han sido los menos bajos, vamos, sí, pero sí. Sí, que luego al final el triatlón es lo importante de lo que es, que al final por encima de todo eso está la vida. Entonces, exactamente, algunos exactamente. problemas de cardiopatías en algunas competiciones, ¿no? sí, que no salta el chip o alguna cosa así. Esos han sido los más bajos, ¿no? Porque es una de Sí, las sí. cosas que detesto, ¿no? El ver seguir un timing, que es una cosa que siempre he llevado muy mal, ¿eh? No solo con Diego, sino con toda la gente que he entrenado. Pero es que, curiosamente, Diego, en bastantes competiciones, en más de 3 y de 4, siempre ha Sí. tenido problemas con los chips y desde el agua. Entonces, claro, ya se junta el catarro con la tos y es una situación que dices tú, ya llega un momento en el que No dices, tú, sale. salen todos del agua, salen todos del agua. No salió del agua, no, hoy no, hoy no. Y de Hoy no repente, toca. pues bueno, tienes que coger el WhatsApp, a ver quiénes están allí, pues hablar con su padre, con su novia, con si no sé qué. Él ya siempre tiene la delicadeza de decirme, estoy con no sé quién y tal, Por si para poder acaso, tener siempre por si ese plus acaso. de información y contrastar. Hasta Contacto de que, emergencia. Pues entonces, hasta que no sé que está en carrera, no. en una época en la que, bueno, todo consumimos, todo lo que consumimos lo queremos rápido ya, desde internet hasta todo, ¿no? Ya la comida, todo lo queremos ya. En los entrenamientos también pasa lo mismo. Y es raro ver una pareja que lleve 10 años, ¿no? Entrenando juntas. O sea, es muy complicado. ¿En qué se ha basado en la confianza, ¿no? Estos 10 años que lleváis juntos. O sea, confiar plenamente en el proceso. Confianza, claridad, sinceridad, o sea, nada, o sea, lo que sientes lo expresas, el problema que tienes lo cuentas, y al revés, me refiero, yo ni me he llamado pues para contarme sus cosas, yo le he llamado para contarle mis problemas fuera del triatlón y al final, bueno, hemos tenido como una conexión entre asturianos en Galicia y a distancia, bueno, se mantiene, o sea, es mi entrenador, pero es mi amigo, o sea, que más que mi amigo, te diría. Paisano, encima. Sí, Pero él es del Oviedo y yo del Sporting, que eso eso es también una... Ah, Sí. tío. es lo que más nos separa de todo A esto. lo mejor ese sí que puede ser el más bajo de todos, ¿eh? Pues fíjate que yo, macho, a mí me gusta, me encanta Asturias. Yo siempre me ha tirado más Gijón y tal, que Oviedo también, el Sporting y todo, ¿eh? Ahí lo dejo. Ah, bueno, siempre tenemos la coña, ¿no? Con esa Bueno, historia y nuestros para, mensajitos que van y para ir. vienen en ese sentido. Es Pero importante. bueno, ese es lo que decía Diego, ¿no? Que quizás yo creo que ha sido el pilar fundamental, ¿no? De esta relación
bueno, yo creo que hemos asumido los dos que nos gustaría también en muchos momentos que las cosas fuesen diferentes, pero las cosas son así. Claro, y ya está. Y ya está, y había que afrontarlas de esa manera y con la mayor de las confianzas. Yo creo que el compromiso por mi parte, él es conocedor de un poco mi situación y dónde me muevo y lo que sabe que, pues bueno, que hago por él. Yo creo que él lo valora y yo soy consciente de lo que es su vida, de lo que hace y del compromiso que tengo que tener con él porque bueno, al final es una cosa que valoro muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que al final ese pilar de confianza es sin duda alguna lo que creo que más nos ha unido. Sí. Pues 10 años de relación y parece que va para largo esto. Bueno, Igual. Jonathan, Diego, no sé si queréis añadir algo más. Llevamos ya casi una hora. Yo, si os parece, no os quiero robar más tiempo bueno, que habrá que cenar todo y, y descansar para mañana que te estamos robando horas ahí de Hay descanso. faena. Descanso. No, aquí justo estamos en fiestas, que es bueno, es el San Froilán, que es la fiesta por excelencia de Lugo. Y nada, de hecho no tengo a nadie en casa, están todos por ahí en el feirón. Maravilloso. Bueno, Diego, gracias una vez más por ofrecerte a estar aquí con nosotros. Ya sabes que esta siempre es tu casa. O sea, aquí, bueno, somos un medio humilde, pero a pasión tampoco nos gana nadie. Sí, es verdad, no, no, yo encantado de estar y más encantado de que la gente pueda acercarse un poco más a lo que es la figura de Johnny, porque él siempre ha estado como, o siempre está, o quiere estar como en la sombra, pero al final quien ha tratado con él y quien ha vivido, pues, aunque sea unos meses de entreno con él, o haya compartido algún espacio, se va a dar cuenta o se ha dado cuenta de cómo es personalmente, cómo trata a la gente, sobre todo cómo trata a los niños, porque al final es su foco principal con menores y la profesionalidad que tiene pues es para quitarse el sombrero y que no creo que haya muchos entrenadores de su calidad humana y después de su conocimiento, que al final también pues eso, estar bichando todos los días cosas nuevas, aprendiendo. El año pasado se hizo un máster, mientras era papá se hizo un máster también, entonces bueno, también tiene un mérito pues muy, 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 muy grande, donde también me veo un poquito reflejado. Entonces, bueno, pues agradecido de que hayas accedido y que la gente pueda conocer también a Johnny. Por supuesto. Y vamos, al igual que se lo decimos a Diego, esta es tu casa, Johnny, para lo que necesite, oye, si queréis otro día nos juntamos para hablar de cualquier otro tema, el post Cozumel, cómo ha ido, todo. O sea que estás totalmente invitado, Johnny, que ha sido un placer y darte las gracias bueno, por dedicarnos aquí un ratito a charlar sobre entrenamiento y nada, darte las Nada, mil gracias a vosotros. Para mí siempre es un placer de hablar de algo bueno, que apasiona y bueno, soy auténticamente un privilegiado de poder enfocar mi vida desde el profesionalismo, de hacer las cosas que más me gustan. Y bueno, sobre todo gracias a vosotros por intentar conocer un poco nuestra humilde historia. gracias. Y nada, que ha sido un placer. Bueno, pues nada, chicos. Y a que le haya gustado el programa, que le dé ahí a me gusta, ¿no? Que se suscriban al canal, todas estas cosas, y que le dejen ahí un mensajito de apoyo ahí a Diego para Cozumel también, ¿no? Hay un empujoncito ahí Pues, que le animen, dejarles ahí no sé, el brazo este que sale ahí con la fuerza y todo. Bueno, nos vemos en Bueno, otros programas. Adiós, chicos. venga, muy un abrazo bien. a todos. Chao, Chao. chao.